Bien, pues vamos a iniciar la revisión de las noticias, pero con una conversación. Vamos a entrevistar a una parlamentaria, porque en entrevista con el diario El Mercurio, el ex general director de Carabineros, Mario Rosas, aseguró que la moneda estuvo a punto de caer durante el estallido social y agregó que gracias a la institución policial hoy hay Estado de Derecho. Queremos conversar sobre este tema con la diputada del Partido Comunista, Alejandra Plasencia. Diputada, ya la vemos en pantalla. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, diputada, agradecerle por este contacto a esta hora de la tarde, por cierto, y para conversar sobre estos dichos que ha señalado el ex general director Mario Rosas. ¿Qué le parecieron? ¿Qué le pareció esta entrevista? Incluso él señala puntualmente que hay una deuda pendiente de quienes primero avalaron la violencia y que nunca la condenaron, haciendo una alusión directa a quienes hoy están en el Poder Ejecutivo y mandatando el país. Lo primero es que estas son declaraciones previas a comparecer ante la justicia y me parece Sí. que tendrá posibilidad de entregar estos antecedentes con los que cuenta para respaldar sus dichos. Sin embargo, me parece que es una manera bastante irresponsable de justificar la masiva violación a los derechos humanos que ocurrieron durante el estallido social. Y eso no lo digo yo, no es algo que a mí me parece, esto está acreditado en informes de organismos nacionales e internacionales, están documentadas y yo creo que es, como decía, una manera bastante irresponsable tener una defensa, no solo en este ámbito, responsabilizando a quienes hoy día pueden tener responsabilidades en el gobierno, sino que además con teorías conspirativas como otras que están señaladas en la entrevista respecto a quienes fueron quienes cometieron la quema del metro, por ejemplo. Esto habla bastante mal de su defensa. En ese sentido, entonces, ¿cómo enfrentar estas palabras que envía también de respaldo a la institución policial y a tantos carabineros que él dice se vieron afectados producto de estas situaciones y de estas imputaciones? Las palabras del ex general lo que hacen es dar cuenta de una necesidad de una reforma profunda a la institución de Carabineros. Necesita Carabineros un marco normativo que, entre otras cosas, no solo le permitan actuar de manera eficiente y efectiva frente a la persecución del delito, sino que también frente a la comunidad, frente a lo que significa el control de orden público, por ejemplo, tener un respeto irrestricto a los derechos humanos y no ponerlos en tela de juicio. El actuar de Carabineros bajo ninguna circunstancia puede significar violación a los derechos humanos y eso es algo que hoy día parece que está en entredicho. A mí no me parece y creo que tenemos que avanzar en esa reforma profunda. Pero esa reforma, diputada, al parecer ha costado que avance, o al menos por la contingencia actual en materia de seguridad en el país, no se ve con tan buen futuro para que se modifique, ¿o no? Es que es algo pendiente y de hecho las mismas instituciones policiales en la actualidad han concordado con que es indispensable y es una reforma que tiene muchas aristas, pero entre otras la formación que requiere Carabineros justamente en, por ejemplo, derechos humanos o en temas de género y en otras que tienen que ver con el contacto directo a la comunidad, pero también siendo la institución o una de las instituciones que está mandatada por el Estado hace el uso de las armas de fuego, debe tener edad de cómo debe ser su actuar y que este en ningún caso debe significar abusos policiales, torturas, abusos en términos también de lo que fueron denuncias durante el estallido, de abusos sexuales, por ejemplo, y otras que hoy día parece que las declaraciones del ex general están justamente en entredicho. Él no me parece que actúe de manera correcta al intentar justificar o al intentar empatar, cuando Carabineros en este caso es quien tiene, por delegación del Estado, el uso de las armas de fuego. Por ende, entonces, ¿usted cree que desde el gobierno sigue la misma intención que hubo durante la campaña de hacer modificaciones o hacer reformas a Carabineros puntualmente? Porque al menos y tras el avanzar de los meses ya en el mandato del presidente Gabriel Boric, esta intención al parecer habría quedado, no quiero decir en un segundo plano, pero sí desplazada por la contingencia actual. Mire, la unidad consultiva por la reforma Carabineros está funcionando. Yo he podido asistir en un par de ocasiones y me parece que la intención es hacerla avanzar.
Y eso significa que tanto las instituciones policiales como también quienes están dentro de ese espacio consultivo hagan las propuestas necesarias justamente para que esta reforma avance. Mm. Es una deuda pendiente, esto es una reforma que hace mucho tiempo, incluso en el gobierno del presidente Piñera, se intentó relevar, pero esperamos que efectivamente esta avance. Perfecto. Quiero cambiarla de tema, diputada. Quiero conocer su opinión respecto de esta situación, bueno, de lo que se ha denominado el caso convenios o también caso democracia viva. Han existido algunas declaraciones en los últimos, en las últimas horas por parte del ministro de Vivienda, Carlos Montes, en el que se señala que se va a cursar un sumario al actual Seremi de Vivienda de la región del Maule. Todo esto por algún tipo de irregularidad que habría cometido él durante o al menos durante su ejercicio como Seremi, en el caso de un convenio particular con una organización, con una fundación denominada Urbanismo Social. Se apuró mucho el presidente Gabriel Boric en blindar al Seremi de Vivienda Rodrigo Hernández hace algunos días cuando bueno, literalmente dijo que aquí hasta ahora el Seremi no había cometido ningún tipo de delito, pero ya con estos antecedentes que entrega el ministro Carlos Montes al Ministerio Público, es evidente que al menos hay que hablar de una presunta irregularidad, ¿o no? Mire, a mí me parece que esto está en la misma lógica que se declaró desde un inicio por parte del gobierno. Y es fundamental que todo aquello que deba esclarecerse, tanto de forma administrativa como también frente a los tribunales de justicia, se haga. Y yo creo que de parte del gobierno se han tomado todas las medidas que signifiquen, por ejemplo, establecer claramente cómo es que se entregaron estos recursos. Recordemos que además son en este caso recursos que están hechos para lo que son políticas de vivienda social, por lo tanto requieren de un control también por parte del Estado. Se han enviado todos los antecedentes también a Contraloría y el Contralor ha dicho que se van a detener toda la entrega de recursos hasta clarificar la forma en que estos se hacen. Por lo tanto, a mí me parece que desde lo institucional se están tomando las medidas y si eso significa abrir nuevos sumarios administrativos, debe hacerse. Y por tanto, la justicia tendrá que investigar todo aquello que pueda generar un manto de duda. Quienes tengan responsabilidad tienen que asumirla, tanto las responsabilidades políticas como las responsabilidades administrativas. Así que yo veo con buenos ojos que se abra este sumario. Y si tienen que abrirse otros, pues también que se hagan. Pero ¿se apuró mucho el presidente en blindar al Seremi? Yo no sé si se apuró mucho o no. Yo creo que el presidente habla con los antecedentes que tiene y en la medida que van apareciendo, por supuesto que estos antecedentes son los que irán respaldando sus dichos. A mí me parece que lo relevante acá es que se están haciendo todas las investigaciones y que se está actuando con transparencia. Esa es la forma de hacer política, creo yo, que esperan los chilenos y chilenas, porque además estamos hablando de recursos públicos, recursos que deben llegar a quienes hoy día más lo necesitan, sobre todo con la crisis de vivienda habitacional que tenemos y que desde el Ministerio se han propuesto al final del mandato tener 260.000 viviendas que en ningún caso resuelve el problema habitacional, pero sin lugar a dudas se pone a generar políticas públicas. Si ese dinero está siendo desviado para otros fines y además para fines particulares de cualquier índole, eso no es de ningún modo justificable y como digo, sea quien sea el responsable o los responsables, tienen que asumir aquellas responsabilidades tanto de forma administrativa como también frente a la justicia. Diputada, se han conocido, bueno, todo esto surge en la región de Antofagasta, luego se conocen algunos antecedentes en la región del Maule, en Atacama, hay indicios de irregularidades en los lagos, si mal no recuerdo, no recuerdo si son los lagos o los ríos, donde también se ha visto algunos visos de irregularidades. ¿Cree usted que esto podría estar masificado en todas las regiones del país o no? Yo no tengo ningún antecedente para afirmar aquello, sin embargo me parece que está bien que nos escandalicemos cuando se descubren casos de estas características. A mí no me parece que haya que naturalizar la corrupción o las faltas de probidad o las faltas a la ética dentro del Estado. Como decía, a mí me parece que la responsabilidad
que tienen y que tenemos todas las personas que asumimos tanto cargos de representación popular como también cargos gubernamentales es no solo de cara a la ciudadanía y con transparencia, sino que deben tener altos estándares de probidad y deben tener también altos estándares de uso de recursos públicos. Había dicho Los Lagos, es en la región de Los Ríos, donde también habrían algunas investigaciones respecto de estas situaciones. Ahora, diputada, y también relacionado con lo mismo, pero esto se extrapola a otro tipo de discusión de política pública. Estamos hablando, por ejemplo, de algunas reformas. Desde algunos parlamentarios de la oposición, particularmente de Renovación Nacional, han puesto en duda seguir avanzando en lograr acuerdos, como por ejemplo en lo que viene ahora, en los próximos días, se reactiva la discusión por la reforma tributaria. Y hay algunos que señalan que de no tener claro lo que va a suceder o el desenlace de la situación del caso Convenios o Democracia Viva, son muy pocos los que podrían dar los votos para poder aprobar una reforma tributaria. ¿Cree usted que es conveniente poder cruzar estos dos temas o no? Mira, a mí lo que me parece y lo que yo he visto es que la oposición permanentemente está buscando excusas para no apoyar aquellas reformas o aquellas políticas públicas que el gobierno ha levantado porque, aunque sean sentidas para la ciudadanía, lo vimos en el tema de seguridad, no fueron, responsables cuando el gobierno estaba llamando a firmar un acuerdo transversal por la seguridad que abarcaba distintos ámbitos. Yo estuve en esa mesa, vi cómo la oposición, sin ninguna razón de fondo, se restó de ese acuerdo y hoy día lo vemos también en el caso de la reforma tributaria. A mí me parece que ellos lo que están haciendo más bien es defender intereses particulares y buscan excusas, en este caso, para defender, como ya se ha visto, a varios de sus financistas. Por lo tanto, que no busquen excusas, que más bien digan cuál es su marco ideológico o cuál es su interés, pero que no traten de engañar a la ciudadanía. Es una de las demandas sociales más sentidas, ¿no? El tener, por ejemplo, una reforma de pensiones que eleve ahora, ¿no?, las bajas pensiones que tienen los jubilados y jubiladas, que se pueda recaudar de mejor manera para llevar adelante, por ejemplo, otras reformas sociales. Y a mí me parece que eso solo muestra la excusa con la que permanentemente funciona la oposición. Creo que nuevamente estamos frente a hechos de estas características que son lamentables, porque aquí quienes finalmente sufren las consecuencias de estas irresponsabilidades, la gran parte de la ciudadanía. Diputada, ya quiero ir cerrando tengo que ir cerrando esta entrevista, pero no puedo dejar de preguntarle, porque ahora se viene otro debate, pero más bien de resolución para saber quién va a encabezar finalmente la mesa de la Cámara de Diputados. Ya el diputado Vlado Mirosevic ha cesado en su cargo, lo ha dejado, pero ahora comienza la duda. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a respetar el acuerdo previsto antes de antes de comenzar esta nueva legislatura, que era que en esta ocasión le tocaba a la Democracia Cristiana encabezar la Cámara de Diputados o la mesa? ¿Va a seguir siendo así? ¿Ustedes como Partido Comunista van a seguir con su punto de que les debería corresponder a ustedes tras algunos cambios que se produjo esto antes de la asunción de Vlado Mirosevic como presidente de la Cámara? Mira, aquí estamos tratando de llegar a un acuerdo que justamente sea un acuerdo sólido, unitario y que justamente nos permita gobernabilidad. Es muy importante que quien encabece la mesa tenga respaldo, pero también es importante que dentro de las conversaciones que tengamos no se relativice aquello que ha significado, en el caso del Partido Comunista, modificar, ¿no?, el cuadro de en qué momento nos tocaba a nosotros presidir. Nosotros somos una fuerza importante dentro del Parlamento, nosotros hemos cedido frente a nuestros intereses partidarios en particular, justamente por la unidad de los sectores progresistas y también oficialistas, y yo esperaría que
ese gesto que nosotros hemos hecho también signifique reciprocidad de parte de las otras fuerzas políticas que componen el Parlamento y que son fuerzas democráticas que están por las reformas y que entienden la importancia de que en la mesa justamente se vean también reflejadas las fuerzas políticas que hemos colaborado para que estas reformas avancen. Nosotros esperamos reciprocidad. Creo que nosotros como Partido Comunista hemos dado los gestos suficientes y esperamos que también hoy día se respete el hecho de que nosotros como partido tenemos todo el derecho a encabezar la mesa directiva de la Cámara de Diputados y Diputadas. Claro, el tema es que la discusión ahora está en que lo que le señalaba yo en la pregunta anterior, y es que desde la democracia cristiana dicen exactamente lo mismo porque se tiene que respetar el acuerdo que se alcanzó al comienzo. Si lo llevamos así, es la democracia cristiana la que debería encabezar ahora, ¿o no? Yo creo que este no es un tema del Partido Comunista con la democracia cristiana, esto es una conversación que se está llevando adelante con todos los parlamentarios y parlamentarias, las fuerzas progresistas dentro del Congreso y dentro de lo que todos estamos entendiendo. Efectivamente, dentro del acuerdo, al Partido Comunista le corresponde encabezar la mesa directiva del Congreso. Perfecto, pues Alejandra Plasencia, diputada del Partido Comunista, muchísimas gracias por esta conversación que hemos tenido. Le saqué el jugo literalmente en buen chileno, diputada, con varios temas. Pues. Que esté muy bien, pues muchísimas gracias por esta conversación, que tenga una buena semana y bueno, un buen término de día domingo, pues que esté muy bien. Muchas gracias, nos vemos pronto. Chao, chao. Bien, pues 18:50 minutos y nos vamos a ir a una pausa comercial. A la vuelta seguimos con más aquí en CNN Chile.